Ahora bien, ¿cuáles son los principios del pastoreo rotativo? Y los principios del pastoreo rotativo son las leyes del pastoreo racional Voisin. Estas son 4 leyes, 2 que se refieren a la pastura y 2 que se refieren a los animales. La primera ley habla de la ley del periodo de descanso y dice: el tiempo de descanso tiene que ser lo suficientemente largo para que la pastura produzca la llamarada de crecimiento y acumulación de sustancias de reserva. La segunda ley se refiere a la ley del periodo de pastoreo y dice: el tiempo de pastoreo tiene que ser lo suficientemente corto para que el animal no coma el rebrote mientras permanece en la misma parcela. Entonces, la primera y segunda ley tienen que ver con la pastura. La tercera ley dice, o se trata, de la ley de los rendimientos máximos de los animales. Y esta dice: debe ayudarse a los animales de mayores requerimientos para que cosechen la mayor cantidad de pasto y que éste sea de la mejor calidad posible. Y la cuarta ley, la ley de los rendimientos regulares de los animales, dice que un animal alcanza su máximo rendimiento el primer día de pastoreo, disminuyendo a medida que permanece más tiempo en la parcela. Esto en realidad, si uno se pone a pensar, a medida que pasan los días, la cantidad, o sea, la oferta y la calidad disminuyen y no cubren la demanda de los animales. Voisin sostiene que los animales, para dar rendimientos regulares, no deberían permanecer más de 3 días y para que los rendimientos sean máximos, no más de 1. Bien, ahora en este gráfico lo que vamos a poder interpretar es la ley número 1 de la cual habla Voisin. La curva de crecimiento lo que expresa son los kilogramos de materia seca por hectárea en función del tiempo de una pastura. Esta curva presenta 3 fases. La fase 1, que es logarítmica, y se caracteriza por la poca cantidad de hojas que tiene la pastura y carbono circulando para los tejidos. O sea, también tiene poco carbono circulando para los tejidos. La fase 2 se va a caracterizar por un aumento del área foliar y el porcentaje de radiación interceptada se incrementa del 80 al 95% cuando alcanza el índice de área foliar óptimo. Esta fase es lineal y es la que Voisin denomina llamarada de crecimiento. Y la fase 3, que comienza a partir del 95% del índice de área foliar óptimo alcanzado, la tasa de senescencia es mayor a la tasa de producción de la materia seca, la pastura tiene mucho tallo y si bien lo que vamos a tener es cantidad, lo que se ve afectada es la calidad. Si relacionamos la curva de crecimiento con el concepto que ustedes vieron en ecofisiología de vida media foliar, la acumulación térmica que la define estaría produciéndose durante la fase 1 y la fase 2. Una vez producida la llamarada de crecimiento, se estaría cumpliendo la vida media foliar de esa pastura y los animales ingresan al potrero, siempre y cuando lo que uno quiere es que esos animales consuman hojas verdes. Uno de los cálculos que vamos a tener que efectuar si pretendemos incorporar el método de pastoreo rotativo es el número de parcelas. Y el número de parcelas está en función del tiempo de reposo o descanso y tiempo de ocupación o pastoreo. El tiempo de reposo o descanso de una especie o variedad
A su vez está en función de su vida media foliar. Las condiciones climáticas, las condiciones del suelo y la época del año que van a influir en esa acumulación térmica y sobre la curva de crecimiento de esa especie o variedad. El tiempo de ocupación o pastoreo va a estar en función del rebrote de la especie, o sea, la velocidad de rebrote de la especie y la carga animal. Entonces, el número de parcelas es igual a los días de descanso dividido los días de pastoreo más 1. Y ese 1 es la cantidad de tropas, que puede ser 1 o puede ser más, o pueden ser más. Vamos a tener que calcular la superficie de esas parcelas o potreros. Hay que tener en cuenta que hay una relación largo-ancho que no debe ser mayor a 4:1 o 5:1, ya que si los potreros son largos y angostos, hay un mayor recorrido de los animales y mayores pérdidas. Y otra cosa muy importante es prever la disponibilidad de suficientes bebederos de acuerdo a la cantidad de animales que vamos a manejar. Decíamos que para calcular el número de potreros, una de las variables son los días de descanso. A continuación, vamos a desarrollar un ejercicio para calcular el número de potreros, pero empecemos calculando el periodo de descanso entre pastoreos para el Panicum coloratum. Uno de los datos que vamos a necesitar es la vida media foliar del Panicum coloratum. Nosotros sabemos que la vida media foliar es el número de hojas verdes por macollo por el filocrono. Pues bien, el Panicum coloratum tiene una temperatura base de 10 grados, su filocrono es de 120 grados centígrados y la cantidad de hojas verdes por macollo son de 3,5. Por lo tanto, la vida media foliar del Panicum coloratum son 420 grados centígrados. Otro dato que necesitamos son las temperaturas medias mensuales, ya que la acumulación térmica es la diferencia entre la temperatura media mensual y la temperatura base. Como se aprecia en el cuadro de abajo, el 28 de septiembre se realizó un corte homogeneizador y el primer pastoreo ocurre el 17 de noviembre. En ese transcurso, la pastura alcanza la vida media foliar, o sea, acumula los 420 grados centígrados de crecimiento que necesita y los animales ingresan al lote. A partir de ese primer ingreso, la forma de calcular los días de descanso para los siguientes pastoreos siguen la misma lógica. Entonces, veamos cómo calculamos el número de días desde que realizamos el corte hasta que hacemos el primer pastoreo. Vimos que el 28 del 9 se realizó el corte homogeneizador. Por lo tanto, hasta el 09 o 30 de septiembre hubo 2 días en los cuales hubo acumulación de temperatura por parte de la pastura. La temperatura media del mes de septiembre es de 15,6 grados centígrados, menos 10 grados centígrados, que es la temperatura base de la pastura, nos dan 5,6 grados centígrados por día. Por 2 días, o sea, hasta el 30, son 11,2 grados. Durante todo el mes de octubre, la pastura siguió creciendo y acumulando grados centígrados de crecimiento. La temperatura mensual del mes de octubre es de 17,9 grados centígrados, menos los 10 grados centígrados temperatura base, nos da 7,9 grados centígrados por día. Por los 31 días que tiene octubre, en total son 244,9 grados centígrados. Si hacemos la suma de lo que acumuló en septiembre más octubre,
tenemos un total de 256,1 grados centígrados. Pero la vida media foliar del Panicum son 420 grados centígrados. Por lo tanto, todavía me falta que la pastura acumule 163,9 grados centígrados. Noviembre tiene una temperatura media mensual de 20,3 grados centígrados, menos la temperatura base de 10 grados centígrados, nos da 10,3 grados centígrados por día. ¿En cuántos días va a acumular los 163,9 grados que faltan? Entonces lo que yo hago es 163,9 grados, que son los que me faltan, dividido los 10,3 grados centígrados por día que acumula, nos da que son 16 días. O sea, que el 16 de noviembre se cumpliría la vida media foliar del Panicum. O sea, el día 16 ha acumulado los 420 grados centígrados. Por lo tanto, el día 17 nosotros vamos a ingresar los animales al potrero. Si volvemos a la filmina anterior, vemos que se han realizado 5 pastoreos sobre el Panicum, desde el 17 de noviembre hasta el 7 de abril, y que los periodos de descanso no son constantes, estos varían según la época del año. El cálculo de los días de descanso sigue en la lógica de lo recién desarrollado. Habiendo calculado los días de descanso, ahora lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de parcelas o el número de parcelas que necesitamos. Acá se estableció que va a ser un día, el pastoreo se va a realizar durante un día, por lo tanto nosotros tenemos los días de descanso, que son en este caso 35, 31, 31 y 39, dividido los días de pastoreo, que en este caso dijimos que va a ser 1, más 1, que era el número de tropas, nos da un total de parcelas de 36, 32, 32 y 40. Ahora bien, ¿cuántas parcelas voy a construir o voy a delimitar? Siempre es preferible realizar o construir o diseñar el mayor número de parcelas, en este caso 40, ya que si bien en una época del año voy a estar usando las 40, en aquella época en la cual no esté usando el total de parcelas, lo que voy a poder hacer es, con ese excedente, realizar reservas. En el siguiente gráfico, tomado o adaptado de Voisin, lo que podemos observar son aquellas formas que él considera correctas o incorrectas para el diseño de las parcelas. Las parcelas de forma cuadrada son más eficientes comparadas con las otras formas, como ser torta, abanico o rectangulares estrechas, porque los animales obtienen el forraje diario en menor tiempo, con menos caminata y pisoteo de la pastura. Las pasturas que son demasiado alargadas o que tienen estrangulaciones llevan a un mayor daño de la pastura por el pisoteo de los animales. Observemos que en las tres figuras inferiores, lo que está coloreado de amarillo representa el corredor o el callejón, y en el caso de la A lo que representa es la aguada.